Soy José Luis Abraham López, profesor titular de Lengua Castellana y Literatura, y tengo el placer de presentar el fruto de un proyecto educativo que comenzamos en el IES Diego de Siloé de Illora en el curso 2017-2018 y que ahora por fin ha visto la luz. Se enmarca dentro de la asignatura optativa de primero de bachillerato en Literatura Universal y en aquel curso, una vez ajustándonos a lo que es el currículum puramente académico y de repasar obras como Romeo y Julieta, de Camerón, La Metamorfosis de Kafka, el mismo grupo de alumnos pues, me solicitó indagar de forma mucho más personal, con un matiz más investigador, sobre la figura de García Lorca. Y ellos propusieron que fuera sobre el teatro de Federico García Lorca. Ajustándonos a los parámetros que marca la ley en la asignatura de Literatura Universal, pues diseñamos un plan de trabajo que consistía básicamente en recoger los tópicos, los lugares comunes que aparecían en la obra dramática de García Lorca. Y ahí nos encontramos con el tópico del locus amoenus, del carpe diem, la importancia que tiene en la obra dramática de Lorca la figura de la mujer, la infidelidad, la importancia de la imagen social, el honor, la honra, etc. El objetivo fundamental era el de recoger esos tópicos y contrastarlos con qué ocurría en otras manifestaciones artísticas. Hablemos de pintura, de música, de literatura en sus distintas versiones, géneros, poesía, teatro, narrativa y también en pintura. Lo que hicieron los alumnos es un trabajo expositivo, argumentativo, pero con la diferencia, con la novedad de contrastar fuentes, de manejar fuentes bibliográficas distintas, de saber citar los autores que han manejado, de discriminar información, de potenciar en definitiva una sensibilidad artística y literaria. Y por ende, aficionarse aún más si cabe a lo que es el apasionante mundo de la literatura en particular y del arte en general. Una segunda parte del trabajo consiste en unas orientaciones didácticas en las que, en este caso yo, respetando el título y el contenido de cada uno de los capítulos, propongo al profesorado una serie de actividades que giran en torno a los temas en cuestión. La diferencia quizás con lo que estamos acostumbrados a trabajar es que las preguntas se dividen en múltiples contenidos y en múltiples dificultades. Comprensión global, reflexión, debate, puesta en común, etc. Buenas, yo soy Arturo y después de 5 años, desde que escribimos el libro, ha cambiado todo en nuestras vidas. Yo podría decir que ha cambiado muchísimas cosas. Principalmente ya no estamos en la escuela, no estamos con los mismos compañeros, nuestra vida es distinta. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy graduado en Ciencias Políticas de la Administración. A la vez que me he estado sacando la carrera, he estado trabajando de camarero en un hotel, sigo trabajando. Ahora mismo estoy preparando unas oposiciones para los ministerios del Estado. Y tener la oportunidad de poder decir que tengo un libro hecho con mis compañeros del instituto, con mi profesor que nos dio esa oportunidad, es algo muy bonito, la verdad, muy interesante. Poder decir a tus familiares en un futuro, a tu hijo, a cualquier persona, es algo que creo que cualquier persona tiene como objetivo de vida. El libro, la verdad que es muy interesante, se sale de lo que es los márgenes de la didáctica normal en una clase de instituto. José Luis nos dio la oportunidad de poder estudiar cómo era la obra de Federico García Lorca a fondo, la estudiamos de distintos ámbitos. Yo me centré en la parte de prejuicios sociales, el capítulo de Yerma, distintos ámbitos de Federico García Lorca y de su obra que no conocía. Y en la actualidad, cuando lo recuerdo como un recuerdo bonito, donde aprendí mucho, donde pude saber cómo es su obra, a qué se refiere, estudiarla a fondo. Y la verdad que es una sorpresa que por fin
podamos tener esto entre nuestras manos, compartirlo con quien queremos, con todo el mundo y que sirva de ayuda pues, para todo el mundo, para quien quiera leerlo y aprender. Hola, soy Eva María Fernández Sierra, estoy graduada en educación primaria y actualmente me preparo las oposiciones para ser maestra de primaria. Simultáneamente trabajo como monitora en los colegios de mi alrededor. Hace unos años desarrollamos en literatura un trabajo que al principio se presentó como cualquier otro, pero que finalmente resultó ser muy interesante y provechoso. Los alumnos debíamos leer, analizar e identificar tópicos en las obras de Federico García Lorca. Personalmente me tocó trabajar el Tempus Fugit y Carpe Diem. Entonces fui consciente a lo largo de las obras de Federico García Lorca cómo como personas debemos disfrutar la vida, valorar y sacar aspectos positivos de todo aquello que nos pase. Y hoy en día estoy casi segura de que la vida, como he leído en muchas ocasiones, es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo te lo tomas y cómo reaccionas ante ello. Además, en esa obra vi reflejada la actitud de las personas mayores, el cómo vuela el tiempo, cómo pasa el tiempo, que el hecho de que nos dicen siempre que no nos quejemos, que hay personas que están en situaciones peores que la nuestra. Personalmente, hoy en día, volviendo a reflexionar sobre el trabajo realizado, creo que estos dos tópicos la sociedad lo ha llevado muy bien a la práctica. Sin embargo, la infidelidad es algo que es mucho más interesante, ¿no? Porque yo reflexiono y soy consciente hoy en día del cambio de opinión que ha habido en ese tema. Por ejemplo, Federico García Lorca en su obra lo trataba de manera natural, porque quizá lo es, pero de manera incorrecta. Incluso lo llegó a disfrazar. Pero hoy en día estamos rodeados de música, cine y todo tipo de arte que trata las infidelidades como algo natural y mucho más atractivo que lo permitido, incluso llevándolo a como que es algo positivo, al ámbito positivo. Entonces, este trabajo me sirvió mucho para ver la literatura como una fuente de placer, pero además una fuente de conocimiento y reflexionar sobre las cosas, gestionar las emociones y expresarlas también. Y bueno, lo que más me llevo de este trabajo es que hay que disfrutar la vida, hay que agradecer todo lo bueno que nos pase y hay que disfrutar del amor, primero del amor propio y después de todos los demás. Buenas, yo me llamo Alejandro Garrido Martín, tengo 23 años y he acabado el grado de Filología Clásica en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, ahora voy a hacer un máster. El máster se llama Filología y Tradición Clásica y lo voy a hacer en la Universidad de Granada. Estoy haciendo ahora mismo un cursillo de monitor de ocio y tiempo libre en mi pueblo y estoy apuntado en un equipo de baloncesto. Ahora voy a presentar el libro. Este libro es muy interesante y trata temas que en la actualidad están presentes. Por ejemplo, el poder del dinero en el matrimonio, el ocio y el goce carnal y no espiritual. Mi opinión es que el materialismo sigue estando presente en la actualidad. La mayoría de veces la gente se casa por la estabilidad económica, pero también podemos encontrar casos en los que no es así. Y sea por el físico de la persona, los sentimientos. Luego está el ocio
que sigue presente en nuestra actualidad y ahora la mujer es la que puede más disfrutar el ocio y el hombre también. Ahora ya no es la mujer la que cría a los niños, sino ya tiene más ocio. Por ejemplo, me he dado cuenta de que hay mujeres que hacen yoga, ya están los niños más disfrutando de su ocio también, y los hombres ya también están trabajando. Aunque hay casos en los que el trabajo para ellos, para los hombres, es su ocio, porque trabajando lo que les gusta lo ven como un descanso, pero también hay hombres que hacen deporte, se encargan ahora más de los niños y cuidan de la casa. El último tema es el goce carnal y no espiritual. Pues las relaciones sexuales hoy en día siguen siendo, no han cambiado nada, igual. La gente se fija más por el físico de una persona que por los sentimientos. Es unas relaciones sexuales puramente, sí, atractivas. Es más por el físico que por los sentimientos. Más por tener amor y buscar placer que por buscar lo físico, los sentimientos de una persona, las emociones, cómo es esa persona en realidad, etc. Y os animo a que este libro lo compréis porque es muy interesante y ahí vais a poder ver reflejados los temas y recapacitar vosotros sobre cómo está hoy en día el tema de la actualidad. La experiencia que supuso trabajar en este libro para mí fue muy gratificante porque jamás en la vida había participado en un libro y ahora me siento muy realizado, indagando sobre los temas, y además son temas muy interesantes que yo he visto que siguen presentes en la actualidad y me ha gustado mucho trabajarlos. Incluso he entendido cómo está la sociedad hoy en día a raíz de los temas de Federico García Lorca, que me ha tocado investigar. Hola, yo soy Lucía. Actualmente voy a cursar cuarto grado de Historia en la UGR y bueno, pues espero terminar, hacer el máster de Educación y en un futuro poder dedicarme a la enseñanza. Hace 5 años, en el Instituto IES Diego de Siloé, escribí junto a unos cuantos compañeros más, el profesor José Luis Abrán, este libro. Me hace mucha ilusión tenerlo en físico y poder tocarlo después de tanto tiempo. Y bueno, mi parte se dedicó a investigar el machismo, el matrimonio y las relaciones de distinta edad, tanto en las obras de Lorca como en obras de otros autores, pinturas, películas actuales, música. Bueno, fue un gran proyecto de investigación que la verdad que disfruté muchísimo. Son temas en los que estoy puesta, creo, y que me gusta mucho hablar de ellos, debatir y tal. Y bueno, pues obviamente temas que seguimos teniendo día a día y ya no solo en música, sino en la actualidad, en el instituto, en los trabajos. Y no sé, no os puedo explicar la ilusión que me hace tener el libro, aparte de que el trabajo me ayudó mucho, tanto como a aprender a investigar para trabajo futuro en la universidad, como a comentar textos, que al final es a lo que nos hemos dedicado. Y yo que estudio historia, pues alguno que otro he tenido que comentar. Y nada, estoy súper contenta, de verdad, espero que os guste. Bueno, mi nombre es Macarena Sáez Arroyo, estudié en el Instituto IES Diego de Siloé en Illora, hice el grado de Historia en la Universidad de Granada y actualmente estoy haciendo un máster de profesorado y de investigación histórica, también en la Universidad de Granada. Mi aportación al libro se concreta en 2 temas principales. Por un lado, hablo de los elementos de la naturaleza que aparecen en la obra lorquiana y de la dualidad entre aldea y la gran ciudad, que también está presente en su obra.
y por otro lado hablo de la situación de la mujer en el entorno rural, abordando el tema del amor como cárcel y el tema de la honra y la posición de la mujer pues dentro del entorno rural y cómo le afecta, sobre todo a partir de la obra de Yerma y Bodas de Sangre. Y bueno, para mí este libro ha sido un redescubrimiento de la figura de Lorca, porque creo que para todos los granadinos Lorca está presente en nuestro imaginario desde que somos pequeños, pero a la hora de afrontar este proyecto y tener que releer su obra y compararla con temas de la literatura universal, me sirvió primero para leerla desde una posición más reflexiva y además para unir pensamientos y cuestiones locales con temas universales y desde una perspectiva mucho más global. Muy buenas tardes, yo soy Francisco Miguel Vera Cervera, nacido en Íllora, Granada. Actualmente me he graduado en Literaturas Comparadas y ahora, después de este verano, me dedicaré a hacer un máster en estudios literarios. Hace unos 6 años, cuando yo estaba cursando primero de bachillerato, tenía como profesor de literatura universal pues, a José Luis Abraham López, y nos propuso a nosotros hacer un trabajo de investigación con la intención de que fuera publicado sobre Lorca. La intención era tomar algunos de los temas principales de la obra de Lorca y hacer un comparatismo con otras obras literarias y otras obras artísticas en general en las que hayan compartido también este tema. Yo personalmente me encargué de unos temas concretos, que estos temas eran pues el perspectivismo entendido como distintas formas de ver y entender la vida, también la confrontación entre el sueño y la realidad, la carnavalización y también, por último, la literatura entendida como un modo de evasión del mundo. Personalmente también me encargué como me gusta bastante la música, me encargué de buscar canciones y piezas musicales que trataran este tema respecto a la letra, también a traducirla porque conozco y me gusta mucho la lengua inglesa y la lengua alemana. Y bueno, creo que también la parte de redacción de estos respectivos temas y compararlas. Este libro, pues creo que después, con el paso de los años, sobre todo ya al entrar en la carrera, he visto que me ha sido muy útil y que me ha preparado muy bien, porque yo en ese momento no lo sabía cuando estaba en primero de bachillerato, pero luego me di cuenta que era un gran trabajo de investigación, a fin de cuentas, que enseñaba todas las metodologías que un trabajo de investigación riguroso requiere, ¿no? Primero José Luis nos propuso leer la obra de Lorca, que creo que esto es especial porque a menudo en los institutos se ve a Lorca, pero no se baja los textos a leer a Lorca, y nosotros leímos los textos de Lorca, leímos la obra teatral de Lorca y a partir de ahí intentamos además confrontarla con los temas, recopilar mucha información y luego estructurarla de forma que pudiéramos hacer un texto coherente a nivel crítico y literario. Y también a esto, que yo personalmente estudio literaturas comparadas, pues me ha servido mucho, porque a fin de cuentas es un trabajo que hace una comparación interartística e intertextual, ¿no? Entonces, en este sentido, ahora pues ver la obra que finalmente ha sido publicada, sobre todo después de 5 o 6 años, pues para mí es una gran alegría ver que finalmente el texto pues, ha sido publicado y que va a estar, pues, por ejemplo, en la biblioteca de nuestro pueblo, los pueblos cercanos, y en ese sentido me siento muy orgulloso. Como podéis observar, el título del proyecto es Temas universales en el teatro de Federico García Lorca, reflexiones y orientaciones didácticas, obedeciendo a las dos partes que ya he explicado anteriormente. Esta publicación ha salido a la luz gracias pues, al apoyo incondicional del Ayuntamiento de Íllora y de la Diputación Provincial de Granada, y ha sido editado por la editorial Agencia del Libro de Madrid. En él intervienen 5 alumnos de distintas localidades de la provincia de Granada, y la cubierta del libro, la autora es otra alumna del IES Diego de Siloé, Elena López.